Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la FAL. Vamos a tener que usar el micro porque se está grabando, no queda un poco pretencioso, pero es por eso. Quería, primero de todo, daros las gracias por venir aquí. Estamos en la FAL por motivo de la presentación del 8º cómic, novela gráfica de Rubén, pero aprovechamos para hablar de otras obras vinculadas a la revolución social, vinculadas a la recuperación de figuras femeninas en la Guerra Civil Española. Me gustaría hacer, 2 minutos de presentación de lo que es la FAL, porque sé que hay personas que están aquí por primera vez. Quería comentaros que la FAL es el Centro Cultural Libertario fundado por la CNT en 1987. Es un lugar de referencia para el estudio del movimiento obrero, para el estudio del anarquismo español e internacional, y es el lugar también en el que custodiamos nuestro legado libertario español, el legado libertario de los anarquistas desde finales del 19 hasta la actualidad, donde podemos encontrar copia de documentos vinculados a la guerra, vinculados a la revolución, pero también a la clandestinidad, al exilio, a la transición, y también documentación vinculada al movimiento anarquista no confederal, a la lucha autónoma, a las reivindicaciones de la transición que no estaban necesariamente vinculadas a CNT, pero que sí nos habla mucho de los anhelos de los y las libertarias de ese periodo. También es un espacio pues, de reunión. Ahora mismo hay una reunión, hay un grupo de trabajo de colaboradores que están en la biblioteca. Es un espacio en el que podemos hacer eventos como este, que para mí se asemeja mucho al espíritu que podían tener los ateneos, a los que podía ir Casilda, a los que podían ir Mujeres Libres. Es un espacio también de debate sobre nuestra historia, sobre quiénes eran estas anarquistas del pasado, pero también sobre quiénes queremos ser las anarquistas de hoy, ¿no? Rubén, brevemente, solo diré 2 líneas porque sé que él va a hablar después, ha trabajado en agroecología, lleva 22 años como trabajador forestal y también como historietista y eventualmente como historietista, no como ilustrador eventualmente. Y lo que he comentado antes, que este es su 8º cómic. Mi función aquí un poco es simplemente la de hacer un poco de contexto sobre en qué momento histórico se desarrolla Casilda, y eso es lo que voy a hacer. Después me gustaría que Rubén nos contase un poco sobre cómo ha sido el proceso de investigación, sobre sus motivaciones, etcétera. Pero yo daré unas pinceladas muy breves sobre el contexto para darle paso a él. Creo que es interesante que contemos con novelas gráficas como Negras Tormentas, como El corazón de sueño, como Casilda, porque nos hablan de la historia de la guerra civil y de la revolución desde otro punto de vista. A menudo hemos tenido en la historiografía el relato de la guerra civil y el de la república como víctimas, como las anarquistas, como las derrotadas de la guerra, como víctimas de esta guerra, que fue la Guerra Civil Española, y creo que puntos de vista como este rompen un poco ese paradigma de victimización en el que recuperamos a figuras de acción, a personas empoderadas, a personas que construían discurso político. Creo que contribuyen a romper ese paradigma de victimización y recuperan a figuras de acción, no solo de palabra, también de acción. Es interesante que Rubén haya escogido hablar de un episodio vinculado a la revolución social a través de los ojos de una figura femenina como es Casilda la revolucionaria, Casilda la miliciana. Porque de alguna forma nos permite hablar también del protagonismo de estas mujeres que desarrollaron tareas políticas fundamentales, pero a menudo denostadas o a menudo tenidas menos en cuenta que las que llevaron a cabo las personas que empuñaron el fusil, aunque Casilda es un ejemplo de mujer que se encuentra tanto activa en la retaguardia como en el frente. Las mujeres políticamente, tanto en la revolución como en la clandestinidad como en el exilio, llevan a cabo tareas de propaganda, de enlace, de redes de apoyo. Siempre hemos puesto el foco en el momento de coger las armas, pero al hablar de la Revolución Española esto no tiene sentido, porque la Revolución Española es un ejemplo que trasciende, un ejemplo de revolución en la que se trasciende el frente y en la que el frente armado es solo un escenario de los múltiples escenarios de cambio y de revolución que se abren. La revolución es un ejemplo de
la Revolución Española es un ejemplo de cuando una revolución abarca todas las dimensiones de la vida y por eso es interesante recuperar figuras como Casilda. Creo que históricamente, y aquí hay compañeros que a lo mejor me pueden puntualizar, se han recuperado, bueno, históricamente me refiero que en los últimos años en la historiografía se han recuperado figuras femeninas muy vinculadas a la palabra y al discurso. Y tenemos biografías recientes sobre Lucía Sánchez Saunil, sobre Mercedes, sobre Amparo Poch. Creo que es interesante que escojamos una figura también como Casilda, que está alejada a lo mejor de la creación de discurso político, pero que al mismo tiempo es un sujeto político muy activo en la revolución. En el momento en el que nace, no en el que nace, sino en el momento en el que se está politizando Casilda y en el momento en que tiene bueno, en el momento en que se activa, digamos, políticamente, empieza a militar, empieza a tener su eco en su espacio político, la mujer está privada de palabra y privada de los espacios de acción política y de debate político. Por lo que ya el hecho de tomar el fusil o tomar la palabra o coger una cesta y llenarla de propaganda ya es revolucionario per se en ese momento. Otro de los elementos que ha perjudicado la recuperación de la historia desde perspectivas femeninas, como es este caso, ha sido que a menudo se ha tildado de panfletario o militante o de visión sesgada. Pues bien, para las personas que hemos leído Negras Tormentas sabemos que Rubén no tiene en absoluto esta visión ni que tiene un rigor histórico brutal, ¿no? Y tiene un nivel de detalle y un nivel de comprensión de la historia brutal. Casilda como símbolo no se puede entender, no puede entenderse sin tener en cuenta a otras mujeres que la rodean políticamente y contextualmente en España en ese momento, ¿no? De hecho, yo creo que es muy simbólico y supongo que es un guiño que tú haces al escoger en la portada, poner lo veis allí, el cartel de Mujeres Libres en la pared, ¿no? Un cartel icónico, rápidamente reconocible, que vemos en la portada de Casilda. Mujeres Libres está detrás de Casilda como organización política. De hecho, Casilda era una de las militantes, pero también otras pioneras como Teresa Claramunt, que ya había muerto en el momento en el que comienza la revolución, pero que no deja de ser una líder del feminismo obrerista anarquista que aboga por lo que abogaba ya a principios del siglo XX por lo que hoy en día llamaríamos los espacios no mixtos, es decir, porque las mujeres tuvieran espacios de capacitación política y de crecimiento político solas para poder crecer, ¿no? Junto a Casilda, otras mujeres libertarias, como las que he comentado, Lucía Sánchez Saunil, Mercedes Coma Posada, Amparo Poch, que son las fundadoras de Mujeres Libres, nos muestran, como no podía ser de otra forma en el mundo libertario, que pese a provenir en castellano, pero ahora no me sale, de entornos distintos, pese a no tener la misma formación, pese a ocupar espacios distintos socialmente, anhelan todas este desarrollo de la independencia personal, de la independencia económica, de la independencia psicológica de la mujer. ¿Por qué estoy hablando tanto de mujeres libres? Aparte de porque creo que tú le das un peso importante simbólicamente en el cómic, porque creo que hoy en día el anarcofeminismo se puede encontrar metodológicamente en muchos espacios, discursivamente en muchos espacios, es decir, el anarcofeminismo se encuentra en una asamblea de un CSOA, en la forma de proceder, en cómo se construye el discurso, cuando se escriben los estatutos de una nueva organización. Es decir, creo que el anarcofeminismo permea en muchos espacios de militancia de la actualidad. Sin embargo, en el 36 el anarcofeminismo está prácticamente encarnado exclusivamente en esta organización que es Mujeres Libres. O sea, Mujeres Libres aglutina y protege al mismo tiempo, de hecho está protegiendo de los compañeros libertarios a las mujeres anarquistas también. Protegiendo en el sentido de que las está dotando de un espacio seguro en el que desarrollar. Por eso creo que vale la pena que nos paremos en el contexto de Mujeres Libres. Y aquí quiero hacer una aclaración que para muchas de las que estáis aquí pues, es
bastante evidente, pero creo que es importante hacerla, que es el uso que estoy haciendo constantemente de la palabra feminismo, porque cuando leemos en el archivo o en un documental o donde sea a las mujeres que formaron Mujeres Libres, a las mujeres que estuvieron en Mujeres Libres en el exilio, vemos que hay un rechazo de la palabra feminismo, y eso se explica porque ellas en ese momento identifican el feminismo o la palabra feminismo con lo que era el sufragismo burgués desvinculado de la lucha de clases. Pero la reivindicación que nosotros hacemos de esta palabra no es la misma que ellas tenían. O sea, estamos haciendo un poco el anacronismo de hablar de ellas como anarcofeministas, pero lo explico para que entendáis por qué lo hago. Porque después veremos un documental en el que saldrá hablando pues Fontanas o otras de las compañeras que estuvieron en Mujeres Libres diciendo literalmente: yo no soy feminista, porque lo que ellas estaban diciendo es: yo no concibo la lucha de la mujer sin la lucha de clases. O sea que de alguna manera estas mujeres, como Casilda, militante de Mujeres Libres, como las que os he mencionado, ya eran feministas interseccionales, es decir, ya abogaban porque la emancipación de la mujer viniese acompañada con la de clase, y yo creo que esto, y esto lo podemos debatir después si queréis, que no es erróneo decir que ellas de alguna forma potencialmente intentan abrir la puerta a tratar el tema de la raza, por ejemplo, y no es baladí que Casilda sea nieta de gitanos, no es baladí tampoco que uno de los secretarios de CNT en la guerra fuera gitano, y creo que también usando, o sea, argumentando por qué digo que es interseccional Avant la Lettre, por así decirlo, es un espacio, el anarcofeminismo español del 36, en el que puede ser, o sea, es un espacio que pretende ser seguro o intenta ser seguro para orientaciones sexuales disidentes. De aquí que tengamos a Lucía con sus poemas sáficos publicados con un seudónimo en el que todo el mundo le reconocía, o vestida completamente, sin negar su feminidad, de hombre con el pelo completamente peinado al estilo garzón de esa época, ¿no? Pese a que las circunstancias en las que nos estamos moviendo en los libros de Rubén, que comentamos hoy, porque hay muchos más, o sea, nos empujen a hablar de acción y de eventos vinculados a la guerra, de avances en el frente, etcétera, creo que es importante completar Casilda diciendo que se estaba construyendo, o sea, que cuando se constituyen Mujeres Libres también se está construyendo teoría anarquista femenina. Sin embargo, esto me puedes corregir tú, a lo mejor yo creo que Casilda y otras muchas militantes que estaban en Mujeres Libres en el 36 eran personas que tenían teorías anarquistas muy elementales y muy sencillas. Eran mujeres que estaban sobre todo arraigadas a lo que era la gestión de la vida, no tanto la creación de teoría libertaria femenina, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que se abren por primera vez estos espacios de discurso en los que poder crecer políticamente. Justo hace unas semanas encontré un documento, porque una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando ahora en la FAL es catalogar el Fondo Suceso Portales, que es un fondo vinculado a la vida de Suceso Portales, que para quien no lo sepa fue militante de Mujeres Libres y durante la guerra, y quien reactivó Mujeres Libres en Londres, es decir, es una de las personas a las que le debemos Mujeres Libres en el exilio en la versión inglesa. Pues hay una carta que aparece en su documentación que catalogué hace unas semanas, en las que una sección local escribe a Mujeres Libres preguntando qué tienen que hacer, como diciendo, bueno, acabamos de abrir la federación local, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, hay una búsqueda de darnos orientación. Y las compañeras contestan, no hay ninguna carta está firmada, ¿no? Es como son federaciones hablando con federaciones, pero dicen, bueno, si tienes alguna duda, pues tienes que leer los estatutos, o sea, algo como muy sencillo, ¿no? En plan, pues lee los estatutos, si no te queda algo claro, pregúntale a alguna compañera de solvencia moral, que ya usan esta terminología, ¿no? Pues alguien que creas que predica con el ejemplo la ideología libertaria, y después le dice, y si no, tu criterio seguro que es correcto. Y para mí esa frase fue increíble, porque ella, la compañera de la federación mayor, por así decirlo, le contesta, bueno,
aunque estés perdida, aunque no sepas qué hacer, solo el hecho de que hayas ya fundado esta federación te ampara para que probablemente vayas en el camino correcto, ¿no? Lo digo para ligarlo a las ideas sencillas y la voluntad de cambio. Iba a decir algo más del documento este. Sí, que decía, de todas formas, tu prioridad principal tiene que ser la de la alfabetización. Y esto es algo en lo que volveré después. Volviendo a la idea de nociones sencillas, ¿qué conexiones tenía este anarcofeminismo de mujeres libres, este anarcofeminismo de Casilda, con el anarquismo a nivel de funcionamiento, el anarquismo español de ese momento, el anarquismo sindicalista? En lo referente a la acción directa, que implicaba efectivamente desarrollar alternativas de base no parlamentarias, alternativas que formasen redes comunitarias a través de las cuales poder confrontar el Estado, poder confrontar el capital. En el caso de mujeres libres, poder confrontar el patriarcado, organizarse según la idea de consenso y en el lenguaje político. O sea, mujeres libres y las mujeres anarcofeministas utilizan rápidamente, en cuanto comienza la guerra, el mismo lenguaje bélico que utiliza el anarquismo de CNT, de la FAI, de las Juventudes Libertarias, que aboga por combatir, vencer y resistir, ¿no? Y creo que es muy importante quedarnos con la palabra resistir, porque creo que hay mucho de historias de acción aquí, pero también hay mucho de resistir hasta el final, aunque esté todo a nuestra contra, ¿no? Resistir al capital, resistir al Estado, resistir al patriarcado, a todo lo que propugne la dominación social. Y esto creo que las mujeres, y esto es una idea que desarrollo yo desde mi punto de vista, que podemos debatir, se vincula mucho con una idea de sacrificio que de alguna forma cuando somos socializadas como mujeres se nos inculca, ¿no? Esta cosa de forzarse, sacrificarse, pensar primero en nosotros y después en ti. Creo que hay algo allí muy vinculada a la construcción del género femenino que heredan, desgraciadamente, todavía ahora, pero en ese momento más, ¿no? Hay una carta que encontré hace poco, las he sacado por si después las queréis ver, las vemos en la biblioteca. Encontré una carta que no es una carta, de hecho son notas que tiene Suceso, la compañera de la cual os estaba hablando, en el 43, a sí misma, es decir, como unas notas tipo como un diario, y en ellas hay un momento en el que está diciendo que su situación es completamente penosa, que se siente perdida, que, claro, imaginaos, está en el exilio en el 43, la situación es, bueno, todo lo contrario a halagüeña o es como, bueno, vamos a resistir, pero ¿ante qué? Porque ya lo hemos perdido todo absolutamente, ¿no? Y hay un momento en el que ella dice, bueno, yo tengo que resistir y tengo que aguantar aunque me cueste la vida. Y en ese momento ella se refiere a casi luchar contra sí misma, porque hay un momento en el cual dice, todo está en contra, la gente ya no piensa en el bien común, pero yo tengo que seguir haciéndolo por la idea, ¿no? Y es como, nos hablan, yo tengo la sensación cuando leía esto y me emocionaba, pensar, buah, esta persona se está intentando dar ánimos, pero de una forma muy, incluso hasta autodestructiva, porque se está obligando a soportar, obligando a resistir. Lo digo desde la admiración absoluta, pero también como para que entendamos cómo era psicológicamente esta generación de personas que lucharon, ¿no? Que es algo que bueno, que me parece que es interesante que hablemos. Actualmente, o sea, hago un poco de vínculo con el presente porque si no, es que si no nos quedamos siempre en la guerra, pero después lo discutimos si queréis. Actualmente yo creo que el feminismo confluye con otras luchas, o sea, el anarcofeminismo y el feminismo no se piensan solos, se piensan con esa interseccionalidad que os digo, pero en ese momento el movimiento libertario no le daba esa relevancia al feminismo. El movimiento libertario estaba centrado en entender la revolución como un espacio de liberación de clases, un espacio de colectivización de los recursos económicos. Sin embargo, aún así, por romper una lanza a favor del anarquismo español, al final el anarquismo fue la tierra fértil en la que pudo nacer esto, en la que pudo nacer este tipo de críticas, en la que las compañeras anarquistas podían decirle a los compañeros, en plan, perdona, es que te estás riendo de mí en esta asamblea, que es algo que ellas hacen activamente, ¿no?
el hecho de que exista esta corriente no significa que esto fuera mayoritario entre las mujeres. Dentro incluso de lo que sería como las voces que creaban discurso feminista en ese momento del anarquismo, me refiero, había la que os he comentado de Teresa Moon, que está a favor de los grupos no mixtos, y creo que se acabó la pila. Y después había Teresa Mañé como ejemplo de... No, ya está. Sí, ya está. Que compartía la visión mayoritaria del anarquismo español, que era que el feminismo dividía y que el feminismo era una atomización de la lucha que perjudicaba al movimiento libertario y que al final esto era una visión general del anarquismo español de ese momento y era una visión que difundía Teresa Mañé, que para quien no lo sepa es la madre de Faderica Montseny, para que ubiquemos también eso. Y consideraban que la emancipación de la mujer era una especie de consecuencia natural de la revolución social, como si las cosas sucedieran de forma lineal, ¿no? La mujer anarquista de ese momento ninguneada. Estas palabras son... Yo estoy diciendo esto basándome en testimonios de la época, ¿no? De hecho, ellas dicen explícitamente que se les quita autoridad, que se ríen de ellas cuando hablan en CNT, cuando hablan en las asambleas de la FAI, menos cuando hablan en las Juli y en las Juventudes Libertarias y menos en los Ateneos. Eso me hace gracia porque justo hace poco catalogué una carta de una compañera, no sé el nombre, pero una compañera de CNT en los años 80 que está hablando con una antigua militante en el exilio y utiliza la carta para desfogarse y le dice, es que joder, estoy en la asamblea de CNT Móstoles y se están riendo de mí los compañeros cuando hablo. Y esto es en los años 80, ¿no? Lo que quiero decir es que no es o sea, me parece como muy simbólico que estas mujeres estén reivindicando esto y justo me encuentro un documento de los 80 en los que entre mujeres se intentan ayudar para paliar esta situación, ¿no? Porque ella recurre a una compañera para denunciar esto, ¿no? Lo de reírse, lo de hablar, lo de no tener voz, que al final viene a ser todo lo mismo, que intenta ser paliado por mujeres libres cuando dicen literalmente, y a mí me genera hasta cierta violencia decir esta frase, que Lucía Sánchez O'Neill llegó a decir, bueno, nuestra intención es capacitar a la mujer, ¿no? Y a mí esta frase me daba como un poco de cosa y todo, porque era como, bueno, capacitar a la mujer como si no tuviera capacidades, ¿no? Pero lo que ellas, creo, están diciendo, si se me permite interpretar sus palabras, es darles el espacio para crear un pensamiento crítico propio, darles un espacio de debate, ¿no? Un espacio para reflexionar, porque básicamente no lo han tenido antes, porque no han podido hablar, porque no han podido coger las armas, porque no han podido tener un espacio político como el que va a tener Casilda, como el que tú muy bien haces, tienen muchas de las protagonistas femeninas de Negras Tormentas. A mí me encanta poder leer aunque sea en ese momento una ficción, la colectividad explicada por un personaje femenino, y creo que allí hay un esfuerzo que tiene que ser señalado también. Ligado, y voy terminando, al tema de no poder hablar, lo de la alfabetización que os comentaba antes, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende como una herramienta fundamental para... O sea, no es que una persona no alfabetizada no pueda tener pensamiento crítico, pero es evidente que la herramienta que te da el poder leer y escribir es fundamental para poder forjar nuestras ideas, ¿no? Ellas también utilizan una palabra que creo que es interesante que recuperemos, que es la de la cordialidad. O sea, ellas dicen, no, nos interesa tejer una red de cordialidad. Y ahora queda un poco falsa esa palabra, un poco vacía, como un poco protocolaria, pero nos habla en realidad del entorno hostil en el que ellas se podían llegar a sentir. O sea, en Mujeres Libres intentan, entre mujeres, crear un espacio en el que poder hablar sin miedo a equivocarse. Por eso la compañera escribe a otra compañera diciéndole, oye, ya hemos hecho la federación, pero ¿qué hago ahora? ¿No? En plan, eso es porque hay un entorno de cuidado o de cordialidad, efectivamente, entre ellas, que permite que puedan preguntarse estas cosas, que se pueda crecer, ¿no?
sobre la visión que decíamos antes de Mañez en general del anarquismo español de ese momento, de que la emancipación femenina vendría después de la Revolución, esto está muy ligada con esta imagen que hemos heredado todas, que hemos estudiado en España y que nos hemos escolarizado aquí, de que la historia es lineal, ¿no? En la que parece que hay una especie de consecución de los hechos que nos llevan hacia un fin, ¿no? Cuando sabemos que esta idea es obsoleta. Pues igual de obsoleto es pensar que cuando hagamos la liberación de los recursos, entonces se liberará a la mujer y entonces se liberará la siguiente opresión. Eso no es así, ¿no? No hay esa consecución, sino que ha de ser algo nodal, ha de ser algo en lo que no haya una jerarquía temporal, sino en la que las cosas sucedan simultáneamente, ¿no? Sin embargo, ellos tenían en ese momento se llama la idea de la revolución modelizada, porque la revolución social española, igual que la rusa, se piensa como, bueno, es que es un modelo de sociedad ideal. Entonces vamos hacia ese modelo de sociedad, ¿no? Entonces esto se corresponde con esta idea de linealidad y de jerarquía temporal que ellos hacían, ¿no? Pero la perspectiva nodal, que es la interesante, no ve la historia y no ve la revolución y no ve las emancipaciones como una sucesión lineal, sino como una red de pesca en la que todo se mezcla, en la que todo se interrelaciona y en la que se pueden aparecer simultáneamente y al mismo tiempo mantenerse simultáneamente diversos procesos revolucionarios. Y esto lo ligo con Negras Tormentas y El corazón del sueño, porque esto es una imagen que a mí me ha recordado a tu libro, porque me da la sensación de que, pese a que evidentemente hay una linealidad, es decir, las cosas pasan en un orden cronológico, pues Rubén explica en capítulos muy breves simultáneamente cómo la revolución se estaba manifestando y las tradiciones y las luchas intestinas, etcétera, y los avances de la guerra se van manifestando en el mismo tiempo, en el mismo marco temporal. Entonces tienes un capítulo en el que te está hablando del Consejo de Aragón, un capítulo en el que te está hablando del primer uso de métodos anticonceptivos, un capítulo en el que se habla del mayo del 37, y eso a mí me gusta porque me da la sensación de que al final lo que has hecho en estos libros es crear esta red de pesca en la cual todo se está sucediendo, todo constituye la revolución al mismo tiempo, ¿no? Esta concepción de la revolución como algo y de la historia como algo nodal o como un proceso nodal nos permite entender por qué en el horror de la guerra y en la situación de conflicto extremo y de represión que se vivió en España también se vivieron los momentos de libertad más grandes que ha tenido este país y los momentos en los cuales la sociedad se humanizó con mayor medida. O sea, si no entendemos la guerra y la revolución como esta red de pesca, no podemos entender que, aunque estuviera pasando la desbandada, también se estaba produciendo una situación de verdadera libertad para el pueblo en otros puntos de la península, ¿no? Y esto me trae a una anécdota de ayer, que una de las de trabajo que tenemos en la FAL es catalogar el fondo fotográfico posterior al 39 y me encontré una fotografía muy curiosa que era de los años 90, es una fotografía, a ver si lo explico bien, es una fotografía hecha en Francia de un compañero anarquista que se exilió en Francia y en los años 90 pues ya debía ser muy mayor y este hombre había bordado una camisa. Entonces él hace una foto de la camisa bordada y lo manda a la FAL para que tengamos en la FAL ahora una copia de lo que él creó allí, ¿no? Para que sepamos que él hizo eso. Esa carta se mandó en los 90 y el otro día la catalogamos. Entonces, en esta camisa, que a mí me parece también muy significativo que un hombre borde una camisa, un hombre de este periodo, él escribe en francés, cosa que también nos habla mucho de su identidad política y de su identidad de exiliado, porque él es un hombre español anarcosindicalista que cuando borda esa camisa la escribe en francés y creo que es importante porque al final bordar un cuadro que se cuelga, sino una camisa, que es algo que te colocas, yo creo que tiene mucho de bordar la piel. En francés, yo no te olvidaré jamás, 1936-1939. O sea, él escribe, no te olvidaré jamás. Evidentemente, esta persona lo que está
diciendo que nunca más va a olvidar lo que está recordando, lo que se está casi bordando en el pecho, son estos momentos de alegría, estos momentos de humanidad, estos momentos de verdadera libertad, porque no está diciendo no te olvidaré jamás, guerra civil, por ti soy un exiliado, no te olvidaré jamás represión, no te olvidaré jamás campos de concentración en Francia, traición de Europa, todo lo que sucedió después. Está diciendo no te olvidaré jamás, libertad, anarquía hecha verdad, que es lo que pasó aquí, ¿no? Entonces, estos pequeños momentos de humanidad yo creo que tú los retratas muy bien y en ese sentido pues me satisface y lo quiero destacar aquí. Y acabo ya con esto. Creo que lo interesante de una figura como Casilda, que está activa en la retaguardia, en el frente, en el exilio, pierde en la zona en la que está, entra otra vez a España por Cataluña cuando podría perfectamente haberse ido, pero regresa a Cataluña para seguir luchando, nos muestra que las insurgencias de la retaguardia, o sea, que no solo en la guerra, sino también las insurgencias de la retaguardia, se estaba poniendo en cuestionamiento todo, y que pese a que la revolución social y la revolución libertaria sí que de alguna forma se pueda sentir apoyada, la revolución que empiezan estas mujeres no termina con el mayo del 37, continúa de alguna forma, ¿no? Y creo que el hecho de que Casilda siga tan activa al final lo demuestra. Y que al final la revolución de estas mujeres fue una revolución de la vida que sigue existiendo y que después de la guerra se encapsula en figuras como Casilda en el exilio, ¿no? Como que ellas acaban siendo como de alguna manera esta cápsula en la que sigue viviendo la revolución que pudo ser posible aquí. Otras mujeres anarquistas no consiguen, y no las juzgo con esto evidentemente, ¿no? Pero digamos que el peso del exilio, el peso de la clandestinidad apaga de alguna forma esa llama, ¿no? Pero Casilda sí que tiene este fuego que no se apaga, y ahora tú nos explicas también qué significa esta frase, que la mantiene viva. Termino con esto. Sí que quiero hacer una referencia al libro de Araceli que está por allí, que también es una primera aparición de Casilda, y otro libro que lo tengo en la mochila, que se me olvidó ponerlo aquí, que es una biografía de Casilda, pero darte y felicitarte por haber recuperado esta figura y nada, y darte paso y gracias. Vamos a probar el micro. Bueno, muchas gracias, Ana. Yo casi te vuelvo a decir que tengo la sensación de haber hablado antes contigo y ahora ya que te he escuchado, de que he venido a escuchar a Ana. Y bueno, pues de paso os presento también la cosa de mi parte, que menos que me toca, y que están aquí los libros también para haceros los dibujos y contaros algo más. También tengo 3 pequeños trailers que podemos poner allí en el ordenador, y con todo lo que has dicho, que la verdad es que son aportes la mar de interesantes, que me sirven a mí también un poco para prepararme esta historia de explicar un poco este cómic de Casilda, que ciertamente, como va un poco al calor de estos dos y en consecuencia también de estas otras 2 novelas, que son El corazón del sueño y Negras tormentas, pues también al presentarlas como trío, pues en ese formar parte y este ser tan reciente, pues no lo tengo tan desarrollado, por lo menos la explicación a mí mismo, y para explicarlo a vosotras también en qué es lo que me ha motivado fuertemente de ello. Que yo más o menos tengo el esbozo de ideas, pero ciertamente, después de escucharte, pues ya por lo menos tengo un par de cositas así que me han parecido muy potentes, y que es verdad que sí que representan un poco lo que yo buscaba en muchos sentidos. Y bueno, ciertamente es que Casilda, que es la novedad de hoy, sí que aparece en El corazón del sueño y también un pelincito en el Negras tormentas. Y aquí cuando aparece, pues hace muy buen reflejo. No sé si sí, a ver, suena, sí, igual me lo tengo que pegar así un poquito y no hace interferencias. Es que no suelo estar acostumbrado al micro porque suelo hablar a grito alto y es lo que tiene. Pero así ahora mejor, ¿no? Vale, bueno, pues es verdad que Casilda, cuando aparece en El corazón del sueño, representa bien como personaje un poco, y al hilo también de cosas que decías tú,
el no olvidar que en el proceso de la llamada a esa Segunda República y luego lo que acontece justo como fuerza de desborde popular y de las gentes sencillas, que sí, que podrían anhelar un mundo nuevo en los corazones, pero ni siquiera tampoco tenía que ser así. Quiero decir que igual la gente que paró el golpe militar y fascista y que luego se vio involucrada muchas veces en un proceso de transformación social en el que, bueno, pues se da todo eso que ocurre, que es una autogestión masiva en toda la parte del territorio que no queda en manos de militares y fascistas, son gentes que están ahí, que bueno, que tampoco aspiran, digamos, a tener ni siquiera muy claro, pero que tienen también sus recorridos y bueno, pues en esos recorridos, pues, por ejemplo, Casilda cuando aparecía me parecía que era, bueno, que estaba ahí, que había formado parte de todo eso y que cuando tiene que hablar lo hace de manera muy sencillita, muy popular, casi como un colega que te lo cuenta en una barra hoy en día, con esas diferencias también bueno, pues del perfil histórico, de la psicología, de entender que igual pues a 80 años vista igual pues la gente igual ni entendía las mismas cosas ni se colocaba en los mismos lugares que podemos entender ahora, igual que yo ahora tampoco puedo decir que haya vivido ninguna guerra, ni siquiera desgraciadamente tampoco una revolución y como mucho he hecho incendios forestales en los que, bueno, cuando haces un briefing después de un incendio forestal y te juntas con tus 15 compinches del incendio, igual hablas de ello y dices, oye, ¿cómo es esto? Si hay 15 incendios, o sea, cada uno tiene sus 15 historias diferentes y bueno, pues esa es la valoración de una cosa que acaba de ocurrir hace poco. Entonces, cuando te pones a una diferencia histórica y empiezas a intentar entender los protagonistas de diferentes historias que han ocurrido hace unas cuantas décadas, que han vivido cosas que eran a jugarse la vida y entender por qué se podían jugar la vida y por qué podía merecer la pena y que eran gente, sobre todo básicamente gente sencillas, que no solo pararon un golpe de Estado, sino que se vieron involucradas en muchas otras cosas y que además se abrió un espacio ahí grandísimo de posibilidad de que, bueno, pues que estaba eso, que la diversidad o digamos las subjetividades que había abierto también el movimiento libertario a pensar de que, bueno, pues las cosas asamblearias y el respeto desde ahí, de que, bueno, que en fin, que cada uno puede tomar ya no solo la conciencia propia, pero sí que puede estar haciendo una guerra casi como si fuese un suceso que ocurre, pero que casi es como un accidente que está sucediendo, porque lo importante es que hagamos la guerra de forma asamblearia y decidamos todas lo que estamos haciendo y que, bueno, nos podemos organizar de una u otra manera, pero es verdad que en fin, que hay una multiplicidad de subjetividades y que eso es lo que importa, por hablar en estos términos, pero que la conciencia propia, la conciencia no automática, no de orden y mando, no jerárquica, sino la importancia de tener voz, de explicarte, de que hay espacios donde podemos estar como somos y bueno, pues todo eso se va abriendo, ¿no? Y son espacios comunes donde estar a gusto y donde merezca la pena ya, pues eso, jugarte la vida, porque además encima pues el trabajo es un infierno, en aquella época se entiende que además muchísimo y que igual tampoco hay otra competencia de vida en la que mirar y decir, bueno, porque yo estaba tranquilo en mi sofá de Sky ahí o del sofá calentito viendo el partido de fútbol y que bueno, pues esa es otra posibilidad de vida, tampoco la tenían, pero entender una cosa que es tan lejana con esas diferencias de no jugarte la vida en una guerra o no estar viviendo grandes transformaciones con la pasión y la energía que eso conlleva y que sean colectivas y que como dice Casilda, parece una feria de colores, de banderas en el que todo el mundo se emociona y que merece la pena estar ahí porque es lo más grande que te puede ocurrir, algo que no vas a olvidar y que se puede bordar en una camiseta, pues está ahí, con esa fuerza, ¿no? Casilda lo hace de forma sencilla, es uno de esos personajes que pueblan, y sigo con las interferencias, que pueblan Negras Tormentas y el Corazón del Sueño y que me merecía la pena extender ahí, ¿no? Porque, bueno, pues es una forma de entender a estos protagonistas y estas protagonistas que son sencillas, o sea, básicamente, y que te lo van a contar, como he dicho, como si te juntas con un colega y dices, bueno, igual te juntas y bueno, ya no te juntas, sino que te coges tú solico ahí en tu casa y dices, me voy a abrir un ensayo y me voy a leer estas 200 y pico páginas para que me cuenten pues teorías sobre esta época, pero que igual así te coges el cómic de Casilda, nos parece una promoción esto, pero es verdad que te lo cuenta de forma como más, venga, en 2 o 3 palabras y a veces un poco cacharreramente te está contando los 250
páginas de teorías en un ensayo. Y eso me gusta mucho porque me parece que tiene una fuerza y una alegría que sirve también para hacer un formatillo de cómic que parece en extensión como un Asterix y un Obelix, pues tiene más o menos 48 o 50 páginas y con esa alegría que lo dice a veces y ese cacharreo, pues jolín, como que desenfada mucho, como que quita también un poco la parte a veces del peso académico, de la conceptualización de cosas, de esa distancia de 80 años, de ese no haber vivido las cosas y no saber cómo son esos perfiles, esas identidades, en fin, de esas dudas y tal. Yo creo que ya te lo coges y dices, bueno, pues a ver, con alegría y desenfado, pues ahí está. Y eso para mí era, digamos, la motivación fundamental de decir, pues voy a sacarla de estos cómics y voy a hacer uno propio. Había más. El juego que hago en estos, básicamente, es hacer una cosita como de coral, sí, porque son muchos personajes. Aquí salen 15, allí lo he reducido un poquito más para hacer más fácil la novela en la lectura y sobre todo que se empatice un poco más con los personajes y demás. Pero básicamente cada personaje difiere, intento que difiera un poco del que viene antes y del que va a ir después, como si fuese un puzzle con sus mapitas así de cada uno la feria según la vive y según se emociona, con línea cronológica para que tenga fácil sentido, para que, bueno, básicamente pues entendamos que igual si hay un García Oliver, un Juan García Oliver que está en la mesa del gobierno de Largo Caballero participando como ministro de Justicia y que tiene unos porqués, unos sentidos y él va contando lo que va ocurriendo con sus pensamientos y contradicciones y dice, bueno, pues estoy aquí como anarquista de ministro de Justicia y demás, esto sí, esto no, pero bueno, la decisión que vamos a tomar, por ejemplo, de irnos de Madrid, pues tiene un cierto sentido y tiene una lógica, una coherencia, es decir, nos vamos porque está Madrid sitiado en noviembre de 1936 y aquí hay apenas porque bueno, pues los fascistas y las tropas moras de los fascistas pues van a tomar Madrid, aquí no hay nada y nos vamos mejor a Valencia y bueno, y el gobierno también hace estas maniobras, juega también con nosotros como ministros de la CNT, en fin, vas entendiendo eso en un pequeño capítulo que luego sigue a otro en el que hay unos milicianos que bueno, pues ya está, pues gente de esta que digo que está haciendo ahí sus tiros y su defensa de su vida contra el fascismo, los militares, el terror, el horror y la oscuridad con la que luchan y que bajan de la Sierra de Cuenca de las Serranías, dicen vamos a interceptar a los ministros que están huyendo del gobierno de Madrid, ¿sabes? Que están huyendo como cobardes, que encima son unos interclasistas, participan de toda esa estructura del mundo burgués y tal, y lo único que merecen como cobardes que son en esa huida es que les ejecutemos. Y tiene su sentido, tiene su coherencia y dices, joder, pues esta gente tenía también sus razones para decir, vamos a cepillarnos a todo el gobierno en cuanto pase por aquí, por Tarancón y tal, camino a Valencia y tal, y luego ya, bueno, pasa lo que pasa y no lo hacen porque también pues se les da orden de que no lo hagan y también tiene sentido. Ese juego bueno, pues que parece que se va contrapeando sentidos y formas a la hora de entenderlo y lo que has dicho tú también del sentido de la retaguardia, ¿no? Que quiero decir que yo ahora escuchándote a ti y un poco a veces cómo lo cuento, pues todavía le voy a dar más fuerza, le voy a poner más acento a la cosa de que la retaguardia en realidad era la revolución, era la forma de existir, era la forma de habitar el mundo que estaba en proceso de convertirse en otra cosa siempre mejor, como anhelo. Y que además en el respeto desde el yo, desde las individualidades, las diferencias, todo eso de mucha subjetividad y tal, contra la reducción de subjetividad de lo militar, por supuesto de lo fascista, del mundo burgués y de todo eso, pues es que la revolución era la retaguardia y eso que iba ocurriendo, que era la guerra, era un puñetero accidente que estaba sucediendo ahí en el que nos jugábamos la vida para defender tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso está ahí, pero ciertamente pues lo que vengo a contar en estos libros, porque de la guerra civil se ha contado muchísimo, y se sigue contando y bueno, pues hay buenas historias, hay mucha filmografía, hay mucha novela que lo cuenta y en el caso de los cómics incluso hay un ensayo de Michel Maty que viene a recopilar todos los cómics que han hablado de la guerra civil o que más o menos lo vienen a tocar un poco, no de soslayo de frente, pero bueno, más o menos lo tocan y son 700 títulos de cómics que hablan de la guerra civil española, de la llamada guerra civil española, ¿no? Entonces, pues bueno, ciertamente pues igual tampoco era el objetivo decir, oye, pues me voy a cascar aquí 3 años o casi 4 para hacer Corazón del Sueño y otros casi 3 con Gabriel Cagliolo haciendo obra monumental de 500 páginas de novelón gráfico para hablar de una cosa que ya yo creo que ya
me ha alimentado bastante, ¿no? Tanto en cómic como películas y novelas, incluso ensayos, no lo necesitaba. El objetivo era dar pues esa parte de lo luminoso que me gusta a mí decir, que es la parte esa de la autogestión, que antes se llamaba colectivización, a partir de los años 70, si no me equivoco, pues se acuñó ese término de autogestión, pues cuando le llamaban colectivización y buscar el común, el reparto de tierras y el todo por igual, incluso respetando las individualidades que trabajaban al lado o cooperando muchas veces, ¿no? En los servicios, en las fábricas, en todo tipo de centros de producción y de cuidados y también hospitales y demás, pues estamos hablando de que todos esos procesos que se estaban dando ahí con lo bestia, pues es algo que no se encuentra fácilmente ni en cómics, ni fácilmente tampoco en películas, exceptuando 4 cosillas, y que bueno, pues que la gente que igual sí nos hemos emocionado y hemos llevado en la mochila esto cuando hemos estado y estamos en proyectos de autogestión, de militancia, de iguales, de sindicalismo asambleario, combativo, anarcosindicalista, pues jolín, esa mochila que hemos llevado y que tenemos, pues muchas veces te preguntas, joder, si nuestro pequeño proyecto se hiciese extensible a algo más grande o fuese una pieza más de un proyecto de sociedad que se organizase de otra manera, ¿no? Y que, bueno, pues entendiendo que la civilización del Estado del Patriarcado, el Estado del Patriarcado y la guerra, que es la nuestra, pues en fin, fuese el anhelo a superar con un archipiélago gigantesco de proyectos que inundasen hasta desbordar la sociedad capitalista patriarcal, de la guerra y del Estado que vivimos, ¿no? Entonces, pues dices, joder, con ese soñar y esas mochilas, pues siempre dices, ¿en qué ejemplos históricos mejores podemos tener que por lo menos lo vivido del 36 al 39 con muchas historias, ¿no? Y contadas en ese contrapeo, en ese juego de puzzles, de diferentes personajes que te lo cuentas de una u otra manera, que he puesto solo el ejemplo de Oliver y los milicianos que bajan de la serranía de Cuenca, pero tú también has utilizado algún ejemplo de los libros estos, pues vamos jugando y vamos haciendo que nadie tiene la verdad, que hay 15 incendios, no, hay muchos incendios, hay muchas vivencias, hay muchas guerras, hay muchas revoluciones, que las mujeres tienen ahí miradas muy potentes que observar, mucho que decir y que además se ha abierto el espacio para que por fin lo digan, lo suelten y que se sientan un poco cómodas al menos en esta época, ¿no? Vas sacando muchas protagonistas que sí que están ahí, ¿no? Ciertamente la historiografía es menor, o sea, se encuentra mucho más señores hablando y con novelones, porque entenderéis que El corazón del sueño, Negras tormentas y en este caso casi el de Casilda, pues beben un poco de la fuente de ese género, vamos a llamar género literario de las memorias obreras, que me parece que es a partir de los años finales de los años 70 cuando se empieza ahí un poco a extender, ¿no? En el que veteranas y veteranos de lo vivido, de la revolución y de la guerra y de esa época y del exilio también y de todos esos procesos ahí vitalmente tan potentes, ¿no? Pues que deciden escribirlo, ¿no? Y escriben sus memorias. Entonces, claro, tienes ahí pues todo un crisol de pequeños libros, grandes libros me refiero a 700 páginas de Un eco de los pasos de Juan García Oliver, que ese fue el primer libro que digo, bueno, es que hay que hacer un cómic solo de Juan García Oliver, ¿no? Si tengo que contar la parte luminosa, que ya no es la guerra civil, hay que contar la revolución, pues tienes ahí El eco de los pasos, te emocionas, te vienes arriba diciendo, joder, lo que cuenta de verdad este hombre, igual eso que le acuñaron también al título del libro, ¿no? Decir, bueno, pues igual es también un poco el ego de los pasos, porque también se hace su propio monumento, se hace a sí mismo, se construye y él se emociona también con él y se coloca en la historia pues de una manera muy privilegiada, vamos a poner, ¿no? Pero es verdad que nadie te va a contar, no hay pocos libros que te cuenten lo que te pueda contar García Oliver y como más lo hace extensamente, pues tienes ahí un memorión. Pero claro, eso te da pie de, vamos a ver, no vamos a hacer un cómic del eco de los pasos porque vas encontrando muchas pasiones en las lecturas que como perlas en ostras que abres y dices, esto cómo brilla, qué historias, y mira lo que cuenta aquí en esto Eulalia Vega en Pioneras y Revolucionarias, son simplemente diálogos que mantiene tipo entrevista y tal con un montón de mujeres militantes de esa época y hay un montón de piezas increíbles, de anécdotas, hay muchos libros, en fin, se van encontrando pequeños y grandes libros como este, pero siempre es interesante pues eso, ese juego de buscar contrastes y de que cada una va diciendo sus verdades. Y al final, pues esa es la estructura que le he dado, ¿no? Para no saturar mucho el nivel así de tal, y como soy comiquero, soy de viñetas y es la parte gráfica, pues tengo la suerte de que os voy a poner unos pequeños trailers así de pequeña pausa
que os abren las páginas de estos cómics, que son dibujicos, que son con música, son cortitos, se van a hacer fácil de ver. Y digo suerte porque, claro, si fuese esto una novela solamente de texto, pues no iba a poner aquí un videoclip con música del tipo de fuente de tipografía que he usado ¿no? Pues abrís y veis las viñetitas y bueno, pues es una manera muy buena de abrir un cómic y tal con el pequeño tráiler. Entonces, si quieres, te puedes poner el del Corazón del Sueño. Pone Corazón Neo, sí. Y lo pinchas, es cortico y luego ponemos el resto. ¡Y arriba! ¡Aquí llega la revolución social! Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' cenar, una gracia pa' comer y trabajar. Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. Sin pan, 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 sin pan y a trabajar. Vale, que de seguido. Bueno, pues este es el comic book trailer del Corazón del Sueño, que antes era un poquito más largo y lo he reformulado un poquito así para estas sesiones de colocar los tres cómics. Ahora se oye como más... Ah, claro, porque ha subido el volumen. Vale, bien. Pues el Corazón del Sueño, yo soy el dibujante, soy el guionista, soy el emocionado que se le ocurrió intentar sacar estas historias de cómic que bueno, pues que no estaban muy trabajadas. Precisamente las colectividades es lo menos trabajado que se encuentra en cómic. Ya os he mencionado que es verdad que la revolución social no es precisamente lo más trabajado en cómic, pero sí la parte más beligerante, la parte de la guerra. Pero ciertamente pues hacía falta un poquito de mirada curiosa, con un poquito de rigor sobre los testimonios de los libros que vas bebiendo para contar estas historias. Y en esas emociones pues me lié ahí los varios años a dibujar páginas y páginas de estas historieticas y tal como dibujante y como guionista. Pero bueno, y os destripo, hago el spoiler de que bueno, la guerra acaba mal para todo el mundo, menos para los de ahora, y ciertamente pues la revolución se pierde incluso antes. Hay toda una serie de procesos de pérdida de esas energías transformadoras, de ese entusiasmo y esa pasión para que se fuesen apagando, de esa reducción de todo hasta acabar en orden y mando, incluso en los dos grupos en litigio, ¿no? La parte antifascista y la fascista. Pero en la parte revolucionaria, los 3 primeros meses está lleno de esa luz que calienta,
en base a lo transformador, a lo común y a las colectividades. Hay muchas colectividades y mucha energía y pasión que contar ahí a través de estos personajes que van saliendo en el corazón del sueño. Entonces es muy fácil alegrarse diciendo, jo, fíjate, y incluso en el momento de Barcelona, de cuando todas las fuerzas armadas del Estado, de la violencia que ejerce el Estado mediante los guardias de asalto, la Guardia Civil y el Ejército han sido derrotados en Barcelona y se termina a tomar las Atarazanas, antes el cuartel de Sant Andreu, etc. Y bueno, después de 400 y pico muertos ahí dejándoselo, pues dicen, ahora vamos a hacer la asamblea, el plenario que nos va a llevar un poco a la consecuencia de lo que habíamos hablado en mayo en Zaragoza, las gentes militantes de CNT, de Juventudes Libertarias, ya estaban Mujeres Libres también ahí, que eran, pues, oye, cuando tengamos el contexto y se dé la situación, vamos a llevar a cabo el comunismo libertario, y además que encima hubo casi 500 ponencias en ese congreso para ver cuál era el que nos podía gustar más como referencia. El de Isaac Puente, a que además es el que más gustó, pues estaban ahí. Es decir, eso flotaba ahí, oye, era el momento, o sea, era el momento, sonaba la flauta para todo el mundo, era el lugar del movimiento en el que se puede abrir y encaminar donde se decida que se haga. Y bueno, pues en ese momento también se disfruta diciendo, oye, pues ven dentro de sus propias contradicciones, situaciones de contexto que igual no vamos a llevar a cabo el comunismo libertario, vamos a mantener el esqueleto del Estado que nos queda en forma de Generalitat ahí con el Companys ahí metido en el edificio, asustadísimo de a ver qué decisiones tomamos, y vamos a de alguna manera medio cooperar con alguna estructura, con las estructuras del Estado. Esas decisiones que se toman, esos debates que van saliendo en el corazón del sueño, incluso eso se disfruta porque están recorridos y atravesados por todo el entusiasmo y la pasión, ¿no?, del momento. Y es muy fácil ahí coger y decir, ostras, cómo me entusiasmo cuando te gustan esas ideas y coges este cómic. Cuando no las conoces, pues te parece sorprendente que eso pudiese ocurrir, ¿no? Incluso los debates y los conflictos y contradicciones te parecen también como que, bueno, pues joder, tiene todo una salsa y un no sé. Y me parece que está bien porque están sobre la mesa. Pero cuando ya ocurre que llega noviembre de 1936 y yo doy por terminado, que era lo que os decía del spoiler, porque muere Durruti en el corazón del sueño. No sabíais que moría Durruti, pues sí muere, y muere en el cómic y es un poco el final del corazón del sueño, básicamente por darle un punto final, ¿no? Entonces ahí ya está Madrid, ahí en el barro, en la lluvia, en la ciudad universitaria, y ya están los actores con fuerza en escena que quieren llevar a cabo un camino más de contrarrevolución, ¿no? En fin, hay actores en la mesa y puestos, y estás ahí, y ahí de pronto se viene a interrumpir todo esto del corazón del sueño, y había que darle continuidad a un guión que ya había escrito bueno, en el mismo periodo para llegar hasta por lo menos abril del 39, que es donde Franco decide que se da por terminada oficialmente la guerra. Pues ahí terminaba yo ahí más o menos con ese guión, ¿no? Pero, jolín, abarcar otros 3 años igual de trabajo, pues no sabía cómo colocarlos yo en mi vida, y me resultaba complicado porque había otros proyectos así de cómic que ya iba abarcando y que me llenaban el tiempo, y digo, jolín, a ver cuándo me pongo con este guión y hago la segunda parte, que además encima está llena de muchos más conflictos, los personajes van abundando en sus sufrimientos, en sus emociones también, y hay muchas colectividades también por contar interesantes que se pueden contar mucho más allá, por ejemplo, de que también está bien, los 3 volúmenes de Peirás de la Revolución Española, que muchas veces cuando los coges dices, joder, ahí te cuentan un montón de cosas de las colectividades, de las socializaciones, en fin, pero muchas veces es en formato casi de acta. O sea, es decir, que vas ahí leyéndotelo y dices, bueno, pues producíamos tanto de trigo, tanto de no sé qué, luego el que se encargó de... Bueno, en fin, es un poco como árido o frío, si se prefiere, para contarlo como una novelilla, pero que está muy bien.
Claro, si te inventas el personaje que es una entrevista, que llega María y que se lo cuenta a otra persona, o que viene un inglés que hay que contárselo y el inglés se pone picajoso y dice, sí, pero esto en el fondo, esto no puede funcionar. Y esto que decís del dinero, pues tampoco, esto no tiene ningún futuro. Y bueno, pues se lo va explicando y entonces se establecen diálogos que son interesantes para contar esas colectividades. Y esas colectividades, que todavía había muchas que contar en Negras Tormentas, que había que contar todo lo de los sucesos de mayo, en el que ya esa revolución tiene que confrontarse incluso en las calles y dentro del propio movimiento anarcosindicalista y también dentro del POUM, de ese marxismo más o menos bien de base que había ahí en la parte catalana, pues están ahí y tienen que jugársela con gente que dice, bueno, para ganar la guerra hay que acabar con la revolución, hay que acabar con esta multiplicidad, con este hacer asambleas, con que decidáis todos, con que estos espacios comunes vuestros y tal, que con este desbordamiento, con esto que os hace jugaros la vida, pues esto ya se tiene que transformar en una guerra, en el guerra espejo, ¿no? Es decir, los de enfrente tenemos que hacer la guerra como lo hacen ellos, porque esa es la eficiencia, y la eficiencia no es todo esto que estáis diciendo de la autonomía personal, de la toma de decisiones entre iguales. Esto no es hacer la guerra con eficiencia. La eficiencia, y es además el partido el que se va a colocar con una geoestrategia gigante detrás, que era la de Stalin en la Unión Soviética, que también aportaba algo de armas, aunque más o menos cacharreras y más o menos por montar, pero era el único país y estado que aportaba armas a la causa antifascista en esos momentos, pues se va poniendo con mucha fuerza en escena para ganar la partida a esto que hacían las gentes sencillas, ¿no? Muchas con ideas, otras con menos ideas, pero que estaban ahí colocando y jugándose con los cuerpos el desborde de las situaciones y las colectividades. Entonces se va oscureciendo. Negras Tormentas es un libro en el que, jolín, sucesos de mayo, el golpe de Casado al final, que yo casi interpreto que es casi como un poco, entre muy comillas, los sucesos de mayo, pero aquí en Madrid al final de la guerra, y que también están los cuatro actores políticos de esa final de la guerra, que podemos denominar reducción, haciendo un poco de reducción, el republicano, con una parte así un poco interclasista y burguesa, ¿no? Que había aquí, el republicanismo de izquierdas, una parte así también burguesa, y que estaban ahí en juego en ese Madrid de final de la guerra, junto también con el del Partido Socialista, ¿no? Que estaban ahí también y que también tenía sus movimientos internos, y no tengo por qué desarrollarlos, pero sí que es verdad que ha podido contar la historia también de su parte. El republicanismo la ha contado siempre también de su parte. Estaban los comunistas, que siempre han contado también su historia de su parte, que propiciados por Stalin y por el poder que les dio, pues eran prácticamente dueños de toda la situación del Estado, bueno, de las estructuras del Estado y de la situación militar. En Madrid, además, en el centro tenían 3 de los 4 cuerpos del ejército, uno que era el comandado por Cipriano Mera, que era de la CNT, el albañil de Madrid, el héroe de Tetuán, de las Victorias, del barrio, pues en fin, menos eso, pues el resto estaba ahí en manos de los estalinistas, y ellos podían maniobrar y dirigir la guerra más o menos un poco con la situación que tuviesen, pues a su antojo. Y eso que ocurre del el llamado golpe de Casado, los sucesos de mayo, la militarización de las milicias, es decir, que se acaba la guerra asamblearia, aquí orden, acato y mando, y hacemos guerra espejo, y la guerra va por delante de cualquier idea, en fin, de esto que se considera que no es efectiva para ganarla, y que eso es lo que pone en juego sobre todo esta parte del grupo de los estalinistas, de los llamados comunistas o chinos, o como se les llamase de varias maneras, pues ese está ahí. Y están en juego, están funcionando, y cada vez se va pagando más la pasión, las posibilidades de llevar a cabo transformaciones, y se van oscureciendo, y vamos encontrando que es un tocho así de 225 páginas que había que dibujar, había que guionizar, y que también había que darle un poquito de alegría con las colectividades, ir contando para hacer un poco de contrapesos, de hacer de novela, que una novela si no se te cae de las manos, dices, joder, qué bajonazo esto, y además es que encima solo hay una historia y otra
que es muy triste y en fin, todo se está perdiendo, todo es negro, pues al final, mira, yo pues casi que lo dejo y me pongo a leer otra cosa. Y bueno, pues había que jugar con esos ¿no? pesos y contrapesos, luces y sombras que tiene cualquier novela, en hacer un poco de ficción también de los personajes, no seguir solamente la cosa de la crónica, de Cipriano Mera dijo exactamente esto y tal. Bueno, pues más o menos hago ahí un poco de juego de ficción, intento referirme en lo básico a sus propias memorias y biografías, según el personaje si las tiene, o sus propios testimonios, pero más o menos hace un poco ese juego de ficción. Y como no encontraba el momento de ponerme a ello, pues al final apareció Gabriel Cagliolo, que es un dibujante que desde los 15 años hasta los 63 que tiene ahora, pues no ha parado de dibujar y que hace un súper trabajo a lápiz alucinante, que hace falta especial maña para trabajar solo a lápiz directamente, 200 y pico páginas que tiene este cómic, que iban a ser 150, luego 170, luego 200, nos íbamos viniendo arriba, que además nos íbamos entendiendo cada vez mejor. Él iba empatizando con los personajes, él no tiene tampoco un recorrido de militancia libertaria ni anarcosindicalista. Es verdad que conocedor de ideas y demás, pero es verdad que él ha ido enamorándose de muchos personajes a medida casi de que los iba dibujando. Y también hemos conversado muchísimas horas sobre el tema y el asunto y muchos aspectos, pero para lograr hacer páginas como los que hacía Gabriel, pues hace falta tener mucha destreza. Yo cuando eres autor completo de guión y cómic, te autocensuras, te modulas y dices, jolín, pues si voy a hacer de guión y escribes una paginica en el que va a aparecer el puerto de Alicante con 2000 y pico personas, 4 gaviotas en el primer plano, algunas de fondo, nubes, las olas chocando ahí contra el muro del puerto, un barco que se ve en el horizonte y otro que se está acercando, y dices, joder, y además de las 2000 personas hay que dibujar algún gesto, que veas que dices, joder, están esperando que entren los fascistas italianos al puerto de Alicante, porque estamos al final de este asunto de marzo de 1939, está todo perdido, y estamos aquí los antifascistas que se nos van a merendar, nos van a llevar a lo más grande del terror, y ya lo único que podemos esperar es que venga algún barco y nos rescate. Entonces tienes que intentar traducir gráficamente por lo menos las emociones, ¿no? en los pequeños personajes, pero claro, entre 2000 y pico personas ahí en el puerto de Alicante, las gaviotas, las olas, pues dices, hostia, me voy a contener un poquito, Rubén, porque si no me tiro 2 años haciendo solo una viñeta y no acabo nunca el cómic. Y bueno, pues te censuras. Cuando eres dibujante y guionista, dices, voy a cambiar el ángulo de cámara un poquito, voy a reducirlo a que se vean solamente 200 personas, pongo muchas cabecitas, igual se ven solamente los primeros planos, que se vea un poquito el gesto proficiente, y tampoco hay que meter tantas gaviotas, y no hace falta tampoco lo de las olas, se puede moderar incluso, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, las nubes, con que a mí me gusta dibujar mucho árboles y nubes, pues bueno, puedo añadir algo, pero te contienes mucho, te autocensuras. En el caso de Gabriel, pues será vale, como soy el guionista, luego he sido rotulista, montador también y más cosas, pero básicamente te digo, bueno, este es el despliegue, este es el momento de poder describir las viñetas y las situaciones como me gustaría a mí que esto fuese jauja, la bomba. Entonces vamos a hacer el puerto de Alicante con 2000 y pico personas, con todo eso y tal. Y claro, dice, bueno, pues a ver qué hace Gabriel con ello. Y claro, me devolvía la página 2-3 días después o 4 a veces. Y digo, hostia, ha metido 2500 personas con todos los gestos, las cabecitas, las olas, las gaviotas, incluso ha dibujado un par de gaviotas más, esto que es, los barcos, en fin, esto era como que, bueno, pues vamos a disfrutar. O sea, Gabriel disfruta mucho dibujando, tiene esa cosa de hacerlo, lo tiene incorporado en su vida además tampoco, bueno, me ha dado permiso para poderlo decir en estas sesiones, tampoco tenía mucho sentido últimamente en estos años de su vida, y el objetivo de su vida se ha convertido en dibujar este cómic y entenderlo, ¿no? y participar de ello. Entonces lo ha vivido con una intensidad, le ha permitido salir de sus atascos emocionales y pozos emocionales y se ha volcado como si hubiese que dar la vida entera por ello. Y bueno, pues esa suerte también de encontrarnos nos ha llevado a poder tener estas 2 obras, que también sale un poquito Casilda casi al final de Barcelona, cuando se entregan al exilio, cuando algunas de las protagonistas que están en Mujeres Libres tienen que recoger de su biblioteca, de su Ateneo, y salvar los documentos que tienen, ¿no? Ya que estamos en la FAL, esto hay que decirlo, a mí me encanta cuando dicen, joder, vamos a meter otra carretilla, y se van con la carretilla ahí por las calles de Barcelona saliendo a
la nada. O sea, decir al exilio, al hemos perdido todo y me cargo una carretilla no con pan ni con queso, me lo cargo de papeles de las revistas de lo que tenemos, ¿no? Y que merece la pena salvarse. Y van con ello y salen a las calles ahí, se despide su madre, de la amiga del piso, un poco más, y salen ahí con eso. A mí eso me parece súper emocionante, cómo se despide de la gente que decide quedarse, ¿no? Esas cosas que os decía antes de que las novelas hay los claros y los oscuros, pero nunca se sabe qué es claro y qué oscuro. En realidad eso queda en manos, ¿no? del interior de la lectora y del lector que lo coja, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el caso de Mauro Bajatierra, cuando se encuentra con Eduardo de Guzmán y que hacen parejita al final del último episodio de Negras Tormentas, que se llama Negras Tormentas y es el más largo, y hacen parejita en una parte de ese episodio, yo pensaba que eso iba a ser súper oscuro. Y digo, joder, aquí el Mauro, aquí sufriendo un montón, diciendo, vaya épica, nos hemos dejado todo, el pueblo obrero de aquí, de España, nos lo hemos dejado todo para luchar contra el fascismo, para transformar el mundo, para tal, no sé qué, y no derrotado. Y yo encima, además, que ya me he exiliado un par de veces y digo, yo no me voy a exiliar más, si además encima estoy mayor, me duele el cuerpo, no tiene sentido para mí largarme, yo me quedo aquí en Madrid y me voy a mi casa ya a esperar que vengan los fachas. Y además este hombre que encima tenía, yo creo que inventaba artilugios, ¿no? Creo que Julián Vadillo ahí en el recorrido que le hace a Mario Bajatierra hablaba de ello, y inventaba lanzallamas para el frente y tal, y a ver si así desatascamos el frente y tal. Inventaba cosas. Pues yo creo que se sube a su casa, ¿no? Es un final que no se sabe, pero yo le he dado ese toque ficcio. La parte más romántica del final de Mauro Bajatierra, pues digo, bueno, aunque sea trágica, pues ¿no? Y el tío pues espera y se sube a su casa, espera a los fachas, y cuando les oye que llegan, pues se descarga toda la artillería que tiene, sus artefactos y tal, y ahí muere el hombre. Pues a mí me parecía tragiquísimo, pero luego la gente me dice, ese episodio es que me ha subido en lo más grande, porque fíjate ahí y tal, ¿no? Y la gente se viene arriba con eso. Nunca sabes, dice, eso que a mí me parecía triste y bajonero, pues a la gente, hostia, ¿no? Bueno, ahí uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, dentro de esos juegos de la parte gráfica que os he contado de Gabriel y demás, pues siempre a uno le cabe la duda, que la tengo que traer, de que no todo el mundo que se coge una novelica gráfica, claro, yo curro con gente del monte, de los pueblos, no es gente especialmente en mi curro habituada. Hay gente que sí, pero habituada a la lectura o a leer mucho. Entonces, cuando por simpatía y empatía mis camaradas del curro intentan pillarse estas novelas, yo estoy seguro que muchas y muchos no se las leen. Hay otros que sí, otras que no y tal. Y cuando vecinos y vecinas de mi pueblo se compran mis novelas por simpatía, pues estoy seguro que no todo el mundo se las lee. Pero es verdad que a mí la alegría que me da también de Casilda es que al ser una novelita reducida, y ya acabo que creo que me he extendido más y encima me he saltado lo de los trailers, sí, pues me daba la gracia de decir, joder, pues Casilda sí que se lo van a leer, joder, que tiene menos de 50 páginas la cosa y está lleno de colores en una 4 desplegable y tal, ¿no? Bueno, pues esos juegos. Yo me he llevado una sorpresa de que mucha gente se está leyendo Casilda, hay gente que se la devora, pero bueno, yo qué sé, también sois enamorados como yo, de esta historia, ¿no? Porque para hacer estas historias, y ahora ya ponemos el tráiler, yo creo que es importante también tener un amor sin que te ciegue del todo, ¿no? Pero que lo haces por amor, porque si no, no tendría ningún sentido, porque por dinero ya os digo que no es, pero sí que ciertamente por esa pasión y por vivirlo, y porque aunque sea yo un pringao como yo y como Gabriel, pues por lo menos contar un poquito con dignidad y con cierto rigor lo de las colectividades en cómic, que bien merece unos tebeos lo de la revolución social con un poquito de profundidad de algo, ¿no? Y entonces, aunque sea yo y Gabriel, pues alguien se tenía que poner a ello. A mí me llena de orgullo que haya sido así, pero ciertamente, pues bueno, es un poco la cosa de... No me voy a extender más. Vale, ponemos el pequeño tráiler de Negras Tormentas, que es 1 minutillo y medio, que formó parte del crowdfunding de Negras Tormentas, que fue un éxito, la verdad. O sea, se prevendió muchísimo este cómic y bueno, pues hicimos ahí una salida, que los autores, no lo he dicho, somos también los editores, y bueno, pues aquí está y que ha tenido y sigue teniendo buena acogida. Así que venga, os pongo el tráiler. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, con
contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Con este micrófono, mucho mejor. No, bueno, es que igual no sé hablar por micrófono, lo que me pasa siempre ahí. No, digo una cosica y si quieres ya lo ponemos y ya... ¿Cómo voy de tiempo? Porque igual me... Sí, vale, pues solo deciros una cosilla más antes de ponerse el tráiler de Casilda. Es que, bueno, pues de entre la gente que sí que se lo ha leído y que me ha dado vuelta, de Negras Tormentas en concreto, pues de alguien ahí que ha sido militante toda su vida, además con cargo dirigente y tal dentro del Partido Comunista de España, y le pregunté, oye, ¿qué tal te ha parecido Negras Tormentas? Y me dice, pues estuve 3 veces decidido a tirarlo por la ventana porque todo es mentira. Y digo, joder, o sea, de verdad no hay un sesguillo así de decir, por lo menos la parte de que es gente que va contando lo suyo, que cuenta tal, pero que bueno, que sí es verdad que nos manipulamos la historia, nuestras propias vivencias y tal, y eso te puedo reconocer que ahí... Pero, es decir, no dar ningún crédito a las personas que lo cuentan. Y fue pues una vuelta que me soltó, que me hizo pensar un poquito en esta cosa de decir que todo y cada uno de los personajes que salen pues son interpretaciones que se dan a sí mismas, que yo además he hecho las interpretaciones, que he intentado buscar algo que no sea una narrativa de verdad, ni siquiera por ninguno de los protagonistas que vienen en estas novelas, pero que es verdad que cuando buscas en la historia muchas veces, y cuando buscas sobre todo en las organizaciones políticas también, se adhieren a una narrativa fija, a un bloque que les argumente y se les justifique su propia existencia, ¿no? Su pasado, su historia de presente y hacia dónde quieren ir. Entonces cuando se les toca o se les relativiza o se les cuenta otras historias, pues la gente igual no está muy dispuesta, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho decir eso de hazte ahí un poco la cosa de decir, si te apetece leer estas novelas gráficas, estos cómics, pues hazte un poco el ejercicio de relativizar un poco las cosas de la historia, que te apetezca, que te cuenten otros ángulos diferentes y que puedas incluso aceptar que eso ha existido, ¿no? Y si no, pues de verdad no se te ocurra abrir ninguna de estas páginas porque vas a sufrir, vas a quererlas tirar por la ventana o vas a pensar incluso peor, que yo he intentado huir de ello, que es decir, yo te voy a dar la propaganda del anarcosindicalismo, así como si fuese en el oeste señalando, diciendo, esta es la verdad de la historia del... No, pues tampoco pretendíamos, es simplemente un ejercicio de contar las cosas desde el olvido del olvido, de esas narrativas que se han querido manipular, que se han querido ocultar y que no han tenido, digamos, la fuerza, ni el dinero, ni la potestad, ni les ha acompañado la historia para poder... colocarlas en la mesa, esas historias que sí han tenido pues igual otras fuerzas políticas, como he dicho antes. Dicho esto, pues ponemos el pequeño tráiler de Casilda y ya. ¿De qué importa lo que dicto, canto o escribo en papel? Si es aquí sobre la piel
que traigo escrito el conflicto en este sentido estricto. Solo busco que arda este horno desde adentro y no al contorno, ni temiendo consumirme, porque voy a paso firme hacia donde no hay retorno.